¿Sí? Sí. Bueno, bien chicos, vamos a comenzar entonces la clase. Hoy día vamos a hablar bastante de parte anatómica. Si bien nuestra piel es bastante delgadita, vamos a tener conceptos básicos de anatomía y histología de la piel. Porque con esto recién vamos a poder entender también la parte semiológica y posteriormente vamos a entender la parte. Bien, entonces comenzamos la clase para hacerlo lo más sencillo posible. Bien, cuando hablamos de la piel, vamos a recordar de que dentro de la literatura nos dice que sí es el órgano más extenso de nuestro cuerpo. Si bien, doctores, la piel en la literatura no está conformada como un órgano, cuando hacemos el estudio sí vamos a decir que es un órgano porque va a tener distintas funciones en nuestro cuerpo. Es más, dentro de las distintas funciones no solamente es para la protección, sino puede ser para la creación de la vitamina D, puede ser para la creación de muchas sustancias o eliminación de sustancias y en la termorregulación. Entonces cumplen papeles muy importantes por los cuales es importante estudiar. Bien, bien le decimos que es un órgano más extenso del cuerpo y si nosotros agarríamos el tejido de una persona, sacaríamos toda la piel y lo tenderíamos como si fuera un piso, podríamos llegar a tener aproximadamente 1,5 metros a 2 metros de piel. ¿Vieron esas vacas cuando la cortamos y se forma piso? ¿Sí? Si haríamos un piso, por ejemplo, de una persona, tuviéramos ese tamaño aproximadamente. ¿Será que es amplio o no? 1 metro, Sí. a 2 metros. Imagínense, bastante, ¿verdad? Como sabemos, doctores, la anatomía dentro de la piel va a conformarse por 3 capas importantes: epidermis, dermis e hipodermis. Epidermis por la capa superficial, dermis por la capa profunda y hipodermis, también conocido, doctores, como la subdermis o el tejido subcutáneo. Bien, entonces epidermis, una capa muy fina; la dermis, una capa mucho más amplia que la que está en la mitad; y la hipodermis. Bien, vamos a comenzar a hablar entonces cada una de estas capas y sus funciones, sus células, qué es lo que ocurre, cómo va a tener esa transición entre la piel. Cuando hablamos de la epidermis, doctores, vamos a recordar que la epidermis va a tener capas dentro de esta. Estas capas están producidas por células y tenemos las células que las vamos a llamar los famosos queratinocitos y células de no queratinocitos. ¿Muy bien? Que van a ser, por ejemplo, los melanocitos y otras más. ¿Bien? Pero bien, si nosotros estamos verificando este tipo de piel, dijimos que tenía 5 capas. Y estas 5 capas, doctores, van a ser las capas basales: espinosa, granulosa, irianizada y corta. ¿Pero qué se refiere cada una de estas capas? Doctores, cuando nosotros nos vamos a dar cuenta, vamos a ver que la piel, cuando nos bañamos, sale como un pequeño bolitas blancas, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando sale negro porque está sucio, ¿ok? Pero cuando salen esas pequeñas cositas blancas, esas van a ser las capas que se están desprendiendo. Y una capa específicamente, esta superficial. Todas las células de nuestra piel, del sector de la epidermis, van a comenzar por una capa basal. Y en esta capa basal se van a encontrar directamente las células basales, como su mismo nombre lo dice. Bien, y estas células basales van a tener un núcleo, van a tener un citoplasma, van a tener todos los elementos que una célula tiene. Si se dan cuenta, el formato está muy bonita, está completa, no tiene ningún tipo de lesión. Y como está cerca de la dermis, doctores, también esta célula va a tener bastante irrigación. Es una célula totalmente saludable. Pero esta célula, doctores, no vive mucho tiempo. Esta célula aproximadamente va a vivir 21 días y va a pasar por procesos. Y estos procesos van a ser de desconstrucción de la célula. Eso quiere decir, doctores, que aproximadamente entre el día 3 y el día 4 de que aparece esta célula basal, va a pasar una segunda capa, que va a ser la capa espinosa, y nuevas células basales van a crearse. Bien, esto constantemente va creándose. Pasan los 3 días y puede ver una capa espinosa y nuevamente aparecen capas basales. Todo esto es un proceso continuo. Y esta capa basal, entonces, cuando comienza a haber pequeñas modificaciones, se hace más vieja a partir del 3er día, mírense cuánto poco tiempo vive, pasa una célula espinosa y esta célula espinosa comienza a alargarse, como les dije, y comienza a tener pequeñas alteraciones.
Dentro de la capa espinosa, de la misma manera, va a durar entre unos 3-4 días nuevamente, y esta va a tener mayor alteración. Y cuando comienza a haber mayor alteración, va a pasar a la capa granulosa. Con el nombre de la célula granulosa. Existió una mutación o existió una evolución de la célula. Y una vez que llega a esta capa granulosa, doctores, comienza a perder su núcleo. Y una vez que pierde su núcleo, se aplanan. Y cuando se aplanan, va a pasar a la tercera capa, a la cuarta capa. A esta capa de aquí. Y esta capa la vamos a llamar la capa queratinizada. Muy bien. Esa capa queratinizada se mantiene de la misma manera en nuestro cuerpo por aproximadamente unos 4 a 7 días. Y posteriormente va a pasar a una última capa. Y esta última capa va a ser la capa córnea. Doctores, la capa córnea y la capa queratinizada es eso que cuando nosotros nos la frotamos bastante, sale esos pequeños. ¿Se entendió? ¿Sí? Ahora, cuando comienzan a salir esos pequeños tejidos, nosotros muchas veces hacemos la exfoliación de la piel, ¿sí o no? ¿Para qué hacemos la exfoliación de la piel? Para sacar esas células muertas, como decimos vulgarmente, ¿sí? Y es verdad, vamos a sacar esas células muertas que eran esas capas basales, esas células basales que llegaron a este lugar y aquí ya están muertas. Acá, doctores, simplemente comienza a juntarse un montón de células. Por eso mismo, la exfoliación y el bañarse constantemente. ¿Qué pasa si no nos exfoliaríamos o qué pasa si no nos bañaríamos constantemente o no nos limpiaríamos? Esta capa queratinizada y esta capa córnea se harían mucho más gruesas y eso es lo que nos puede llevar futuramente a patologías que vamos a ver bastante más. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá sobre la evolución de esta capa? ¿Ninguna? ¿Clarito? Bien. Entonces, una vez que nosotros pasamos durante estas 5 capas, doctores, vamos a ver dentro de la literatura. Ahí tiene un pañuelo, se lo puede regalar. No. No, para borrar. Bueno, se dio más que para acá. Bien, ok. Entonces nosotros vamos a ver que van a haber alteraciones. Miren, la capa espinosa, muy bien, eran las capas de los queratinocitos que tienen formas más poliedricas, se unen a través de los lisosomas. Estos, doctores, si quieren estudiarlo a nivel profundidad, puede ser, no va a ser cobrado en la parte del examen, muy bien, pero sí quiero que entiendan más o menos cómo funciona la piel. Bien. Posteriormente va a haber una lesión que va a causar la erosión de las piezas de las ampollas. Muy bien, cuando existe cualquier tipo de lesión en esta parte superficial de la epidermis, va a ser lo que los va a producir. Igual la próxima clase vamos a hablar sobre estos tipos de ampollas. Van a ir subiendo, como les dije, la capa granular y posteriormente van a tener mayor cantidad de gránulos, por eso se llama capa granular, donde va a haber la queratinina, a través de estas van a subir y aplanándose. O sea, lo mismo que les expliqué de forma más sencilla. Bien. Pero bueno, dijimos que había las células de los queratinocitos. Estas células, doctores, que comenzaban a cambiar. Y aquí dijimos que había las células no queratinocitas. Y estas células no queratinocitas es lo que también tenemos que estudiarlo bastante, porque aquí pueden haber un montón de patologías. Dentro de las células queratinocitas van a haber 3 tipos de células. La primera que vamos a hablar el día de hoy va a ser las melanocitos. Estas células, doctores, son importantes. Son importantes para nuestro estudio porque estas van a ser las que se van a componer y nos van a poder producir muchas veces los famosos cáncer de piel. Pero cáncer de piel específicamente por esta estructura del melanocito. Bien. Denme 2 segundos, doctores. No sé qué pasó con esta llave. Estos melanocitos, doctores, como les dije, es una célula muy importante. Y esta célula, su función va a ser de poder crear un elemento, una sustancia que se va a llamar la melanina.
Gracias a esta melanina nosotros vamos a tener ese tipo de color. Mucha gente tiene poca melanina, entonces un fototipo más claro. Otra gente tiene mayor cantidad de melanina y va a tener mayor cantidad de color. Bien, va a tener un fototipo 5, 6, etc. Pero bien, si nosotros vamos a ver este melanocito, doctores, tenemos que ver dónde se ubica. Dijimos que se ubica en la región del epidermis, pero específicamente en la capa basal, a un inicio. Este tipo de célula, tomándolo de forma histológica, si bien va a tener todo el cuerpo de la célula y un núcleo, va a tener como si fueran pequeños tentáculos. Y estos pequeños tentáculos los vamos a llamar a las famosas dendritas. Bien, estas dendritas van a ser aproximadamente entre 20, 30 hasta 40 dendritas que cada célula tiene. Y de la misma forma como las dendritas en una neurona se conectan con otras, estos melanocitos también con estas dendritas van a tener comunicación con otras células. Igual de la misma familia, la familia de los melanocitos. Pero ¿para qué va a tener esta comunicación? Su función, doctores, de este tipo de célula es que cuando llegan los rayos ultravioleta comienzan a tener bastante captación de información por estos mismos dendritas y automáticamente toda esta información de altas cantidades de rayos ultravioleta viajan hacia el núcleo. En el núcleo comienza a transformar la información y si ve que hay mucha cantidad de rayos ultravioleta, comienzan a producir altas cantidades de melanina y esta melanina de la misma manera es enviada a todo el sector de las dendritas. No solamente se queda aquí en el núcleo, sino las envía. Del momento que envían, doctores, también se va a comunicar con la célula de al lado, con la otra célula, con otra célula y sucesivamente, y así va a crearse una capa uniforme dentro de la piel, o sea, el color de la piel. Ahora miren, nosotros nos damos cuenta, doctores, este tipo de células, cuando nos vamos a broncear, cuando nos vamos a la piscina, ¿será que existe directamente marcación de la célula? No. Van a ver que este cambio de color, doctores, es levemente difuminado. Y esta levemente difuminación es producida por las características de esta célula, porque se están comunicando uno con la otra. Si no, sería directamente una ligamento. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Entonces es importante poder entender cómo funciona esta célula, porque dijimos que la alteración de esta célula se va a llamar el famoso cáncer de piel. Nosotros, gracias al protector solar, solamente estamos evitando que esta célula trabaje demasiada cantidad. ¿Muy bien? Pero bueno, tenemos otras células, doctores, que van a ser las células de Langerhans. Las células de Langerhans, doctores, son células muy, pero muy importantes, porque estas sí van a cumplir el papel de la protección de la piel. En toda la capa basal también se encuentran estas células de Langerhans. Su única función, doctores, de estas células es poder vigilar de que no exista ningún tipo de agente, como si fuera virus, bacterias, hongos, parásitos, elementos alergenos y otras sustancias más que nos puedan llegar a irritar la piel. Al momento que comienza a haber cualquier tipo de estos elementos, estas células de Langerhans comienzan a trabajar y comienzan a haber información de liberación de pequeños macrófagos. Estos macrófagos van a fagocitar completamente la sustancia y comienzan a producir directamente señales hacia los linfocitos T, por los cuales estos linfocitos T van a producirme la inflamación. Bien, la inflamación constante. Vamos a ver, nosotros agarramos y nos golpeamos. ¿Será que puede ser una lesión, un golpe? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Y una vez que se golpea, doctores, van a ser estas células de Langerhans las que comienzan a recibir esta señal y comienzan a producir esa inflamación. ¿Sí o no? Que nos golpeamos y pasan los segundos y ya comienza a tener una eritematosis. Comienza a volverse rojo, como decimos vulgarmente. ¿Sí o no? ¿Sí? Y si tenemos, por ejemplo, alergia a, vamos a suponer, a un perfume. Nos pusimos un perfume, ¿no? No pasó por nuestra vía aérea, pero sí en contacto con nuestra piel. Y este perfume tiene un elemento alergeno para nosotros. Van a ser estos linfocitos, estas células de Langerhans que van a recibir información y van a producir a estos macrófagos y posteriormente a los linfocitos. Entonces, gracias a esto, como les dije, vamos a tener esa capa protectora a nuestro paciente. Bien, dudas, preguntas sobre las
célula anterior y sobre esta célula. Estas dicen que son células vigilantes, las anteriores células eran protectoras. Muy bien, creadoras de melanina. Bien, ¿otras? ¿No hay más? ¿Seguro? Bien, chicos. ¿No hay más? Entendiendo bien el tiempo. Porque después del examen me preguntan. Bien. Vamos a pasar a la tercera célula. Y esta tercera célula, doctores, es lo que nos va a dar gracias al sentido de la sensibilidad o el sentido del tacto. Estas células, doctores, las vamos a llamar células de Merkel. Bien. Las células de Merkel, si bien tienen bastantes cantidades en toda la totalidad de la piel, pero más se van a ubicar en las palmas de las manos, en las palmas de los pies, en el rostro y un poco en la región del tórax. Se dan cuenta, son los lugares mucho más sensibles, donde vamos a poder percibir calor, presión, alteraciones dentro de algún otro tipo de... Entonces, como les digo, estos músculos de Merkel o células de Merkel, sus conjuntos de músculos de Merkel, van a comenzar a trabajar en el tacto, en el sistema del tacto. Bien, su información va a poder recibir cualquier tipo de alteración externa con la parte interna. Y estas células de Merkel entonces van a ser las que van a comenzar a captar esas señales, van a pasar a las terminaciones nerviosas y las terminaciones nerviosas nos mandan directamente la señal a la médula espinal y después al cerebro. Entonces, si no tuviéramos estas células de Merkel, doctores, solamente sería una liberación del sistema nervioso y ahí moriría. Para tener esa captación de esa sensibilidad y poder traducir la información y enviar directamente al sistema nervioso central, va a ser lo que va a producirse estas pequeñas células. Entonces, en pocas palabras, es como si fueran pequeñas antenitas que me están captando esta información. Bien, de la misma manera, doctores, estos tipos de células de Merkel pueden tener algún tipo de alteración, pueden provocar algunos tipos de patologías. ¿Se acuerdan en diabetes? ¿Organizaron diabetes? ¿En alguna materia? ¿Vieron que existe una patología de diabético? Que era la parte de la falta de desmineralización. La primera que va a sufrir esa desmineralización va a ser estas células de Merkel. Y una vez que estas células de Merkel pierden esa vaina de mielina, posteriormente me envían la información a esta región de las terminaciones nerviosas. Bien, hay una falla en el envío. Igual de las mismas maneras, personas que son muy sensibles, ¿no? Comienzan a sentir algo y ya comienzan todo el tiempo a tener, puede ser porque existe mayor captación de señalización en la célula de Merkel. Bien, entonces igual, muy importante y gracias a esta vamos a entender, como les dije, el sentido del tacto. Pasamos al epidermis, doctores. En el epidermis, como dijimos nuevamente en breve resumen, teníamos 5 capas. Dentro de estas 5 capas había 2 tipos de células: células queratinolizadas y células no queratinolizadas. Y las células no queratinolizadas eran los melanocitos, las células de Merkel y las células de Langerhans. Bien, vamos a pasar a la segunda capa. La segunda capa, doctores, la vamos a llamar la capa de la dermis. Y esta capa de la dermis vamos a tener distintas clasificaciones de la capa de dermis. Si bien tenemos la dermis papilar, un poco más superficial, tenemos la capa de la dermis reticular, va a ser una segunda capa, y tenemos la capa de la dermis reticular media y por final profunda. Esto, doctores, simplemente va a ser para nuestro estudio histológico. Dentro de nuestro estudio anatómico y dentro de patologías, la dermis la vamos a dividir en 2: dermis superficial y dermis profunda. Muy bien, entonces histológicamente se divide en dermis papilar, reticular media y profunda. Para nuestro estudio durante todo este semestre vamos a dividirlo en 2: superficial y profunda. Bien, ok, pero ¿qué es lo que va a tener esta parte de la dermis? Miren qué es lo que nos dice. En esta capa de la dermis, si bien está conformada de bastantes cantidades de células, bastantes cantidades de mini órganos, va a tener una mayor cantidad de tejido conectivo. Y este tejido conectivo está gracias a los fibroblastos, a la matriz extracelular, al colágeno, a las elastinas y a los vasos. Gracias a estos elementos, entonces nosotros vamos a poder crear esta capa y va a ser esa capa la que nos va a proteger
en mayor cantidad a nuestra piel. Pero bueno, si estamos viendo esta región, ¿se dan cuenta que existe colágeno y elastina? ¿Alguna vez ustedes escucharon que hay que tomar colágeno, que no hay que tomar colágeno, que el colágeno no sirve, después el colágeno sirve? ¿Alguna vez escucharon esos términos? Sí. ¿Sí? ¿Qué creen, doctores? ¿Será que el colágeno se puede crear en nuestro cuerpo o tenemos que tomarlo? ¿Quién le va a dar una opinión? Se puede crear y Charlemos. tenemos que tomarlo a partir de cierta edad. ¿Perdón? Se puede crear en nuestro cuerpo y también tenemos que tomarlo a partir de cierta edad. Ya, ¿alguien? ¿Otra opinión? Yo creo que se cría, ¿Perdón? se cría. ¿Se crea en nuestro cuerpo? Ya, ¿alguien? ¿Otra opinión? Sí, por lo general, digamos, siempre se crea en nuestro cuerpo, pero a medida que va avanzando la edad, va disminuyendo esa producción. Muy bien. ¿Otra opinión? ¿Doctor? Se va creando, pero en poca cantidad. Bien. Ok. Nosotros tenemos nuestra piel, doctores. Recordemos que este tipo de tejido conectivo está creado por proteínas. Y la elastina, el colágeno, la parte de los fibroblastos de la misma manera. Si bien los fibroblastos son factores de poblaciones, pero también está creada por pequeñas proteínas. Nosotros sí vamos a agarrar esos colágenos que muchas veces nos ven y decir, no, toma colágeno porque te va a hacer bien. En realidad, doctores, el colágeno es una proteína. Y pregunta, ¿yo puedo absorber las proteínas, sí o no? ¿Quién dice que sí se puede absorber proteínas? Sí, sí, ¿qué más? Sí, sí. ¿Ya pasaron gastro? Sí. ¿Sí? Estamos pasando. ¿Están pasando? Van a darse cuenta, doctores, que nosotros no podemos absorber proteínas. Nuestro cuerpo no absorbe. Es más, el páncreas tiene una enzima que se llama la tripsina. Y esta tripsina va a destruir a la proteína para que la proteína se convierta en aminoácidos. El aminoácido pase a ser un péptido y este péptido pueda ser absorbido por las terminaciones, por las vellosidades del intestino. Entonces, una vez que estas vellosidades absorben ese tipo de colágeno que está totalmente destruido, ¿bien? O proteínas que está totalmente destruida, va a pasar el hígado y el hígado va a ser el que va a crear nuevamente, uniendo esas cadenas de péptidos y aminoácidos. Entonces, cualquier tipo de proteína que nosotros comamos, bien, nuestro cuerpo no es capaz de absorber como proteína propiamente dicho. ¿Muy bien? Yo consumo albúmina, es proteína, sí, pero mi hígado ya no va a llegar a albúmina. ¿Qué va a llegar, doctores? Péptidos y aminoácidos. Y nuestro hígado, doctores, va a ser el que va a crearlo nuevamente. Por ende, en nuestro cuerpo, doctores, tenemos mucha cantidad de proteínas. Proteínas mucho más importantes que estas de aquí. Por eso mismo esas proteínas que nosotros consumamos van a enviarlas a esos lugares. Por ejemplo, la hemoglobina es muy importante para nuestro cuerpo, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? La hemoglobina, por ejemplo, es una proteína. La albúmina, que es lo que nos da la presión de nuestro cuerpo en el sistema circulatorio, ¿será que es más importante que el colágeno? Sí, es mucho más importante que el colágeno. Entonces, todas esas proteínas que nosotros consumamos van a irse directamente a estos otros órganos. ¿Ok? Y el colágeno y la elastina, como es una proteína muy superficial y no es tan importante para el cuerpo, es por eso que nosotros lo vamos a crear posteriormente a la vejez. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean, consumir colágeno para que esté bien tu piel, es mentira. ¿Qué es mejor consumir? Proteínas directamente. ¿Se entendió? ¿Sí? No hagan caso porque eso es un marketing solamente. Bien. Ok. Cuando nosotros vamos a ver entonces este tipo de elementos, fibroblastos, matrices, extracelulares, colágeno, elastina, los vasos sanguíneos, dijimos que va a ser ese tejido que va a crear, donde va a mantenerse bastantes tipos de órganos. Entre estos órganos van a estar, por ejemplo, la célula sebácea, la glándula sudorípara, el folículo piloso y otras terminaciones nerviosas. Pero bien, toda esta región de la dermis va a tener una nutrición dentro de vitaminas, minerales, juntamente con el envío de oxígeno, gracias a una perfusión de difusión continua. ¿A qué se refiere esta difusión continua? De que en este lugar de la dermis, si bien hay vasos sanguíneos, doctores, estos vasos sanguíneos no son grueso calibre. Y como no son grueso calibre, la mayor cantidad de vasos de grueso calibre se encuentran en el hipodermis y por los capilares que van a llevar la sangre, van a pasar por medio de ósmosis
a este lugar de la dermis. A eso lo vamos a llamar esta distribución continua. ¿Bien? Entonces no existe una irrigación total, existe una leve irrigación. Y si estamos diciendo que la dermis tiene una leve irrigación, por eso ahora nos vamos a dar cuenta que la capa de la epidermis, la primera capa son creación de células y después van muriendo, porque no faltan estos elementos. ¿Se entendió? ¿Sí? Poquito a poco entendemos el tema que correcto. Pero bien, cuando vemos estos tipos de alteraciones entonces dentro de la irrigación, vamos a poder llevar a famosos tipos de necrosis. Vamos a ver que por eso también nos falta la creación de colágeno, la creación de elastina y entre otras cosas. Cuando hablamos dentro de estos tipos de alteraciones en la región de la dermis, puede haber vasodilatación de estos mismos vasos y por esta alteración de la difusión continua comienza a llegar mayor cantidad de sangre en este lugar, por lo cual se van a poder crear pequeñas alteraciones como los jabones o como conocemos vulgarmente las ronchas. Luego cuando tienen algún tipo de alergia comienza a hacerse un poquito de matización y rojo, a eso lo vamos a llamar los famosos jabones o ronchas vulgarmente. Bien, pero bueno, vamos a estudiar ahora la parte de esta dermis. ¿Qué elementos contiene esta dermis? Entonces, comencemos con el primero, la región del folículo piloso. Este folículo piloso está ubicado en la dermis, como dijimos. Pero este folículo piloso, si bien está dentro de la dermis, también va a pasar el pelo por la región del epidermis y a la capa externa, la capa superficial. Este folículo piloso tiene una función, bueno, en realidad tiene dos funciones. Su principal función, doctores, va a ser de mantenernos parte de la sensibilidad, pero segunda función va a ser ayudarnos a la termorregulación de nuestro cuerpo. Recordemos que cuando estamos con fiebre, ¿será que nuestra temperatura aumenta, sí o no? Sí, porque se quiere decir fiebre. Y cuando tenemos fiebre, ¿nos da escalofríos? Escalofríos, como dice el portugués. ¿Sí o no? Sí, escalofríos. ¿Y qué es lo que pasa cuando existen los escalofríos? Nuestros felitos se levantan, ¿verdad? Este folículo piloso va a tener el bulbo propiamente dicho y el pelo. Pero también, doctores, aquí en el pelo va a haber un músculo. Y a este músculo se le va a llamar el músculo erector del pelo. Cada vez que exista altas temperaturas en nuestro cuerpo, la función de este folículo piloso va a ser de que el músculo se contraiga, el pelo tenga una erección. Cuando estamos aumentando la temperatura, ¿será que transpiramos, sí o no? Sí. En el momento que estamos transpirando, entonces, estas cantidades de gotitas de sudor se mantienen en el pelo y por un pequeño ventarrón va a comenzar a enfriar este sudor y eso es como vamos a disminuir la temperatura de nuestro cuerpo. ¿Se entendió? Por eso mismo, tenemos fiebre, escalofrío y después nos pasa un frío, como se dice, por todo el cuerpo, porque se levantaron los pelitos, se enfriaron y esto nos pasa. Acá la mayoría de los chicos, mayormente, ¿saben cómo funciona un auto, verdad? Necesitamos un radiador con agua, ¿sí? Y eso es lo que enfría el motor. Casi lo mismo tendría su función este pelo. El viento enfría y nuestro cuerpo se enfría. ¿Bien? Pero bueno, al momento que vamos a ver este pelo, dijimos que teníamos la región del bulbo, la región del pelo y el músculo erector del pelo. Pero no solamente eso, sino que también va a haber otro conducto de una glándula sebácea. Entonces el sebo se expulsa directamente al pelo. Por eso vamos a ver que cuando no nos bañamos un día, 2 días, doctores, la cabeza, mayormente las chicas, van a ver que el pelo se hace más grasoso, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque directamente la glándula sebácea está expulsando el pelo y por eso hay esa oleosidad en la piel. Y esto es importante porque este tipo de sebo, su función, doctores, va a ser eliminación de elementos tóxicos o elementos que no nos sirven al cuerpo. Y pregunta, ¿será que el pelo nos sirve al cuerpo? Si bien dijimos que es para la terminación nerviosa, pero el pelo en sí no tiene otra función anatómica. Es más, doctores, el pelo es el único lugar donde no va a necesitar una irrigación. El pelo, no el bulbo, el pelo. Bien, y es más, el pelo en pocas palabras son células muertas. Todo lo que metabolizó nuestro cuerpo lo envía a 2 lugares, o afuera del cuerpo o crea, puede ser las uñas o puede ser el pelo.
Entonces, cuando ustedes vean que existen vitaminas para el pelo propiamente dicho, se van, porque son tejidos muertos. ¿Se entendió, doctores? ¿Sí? Entonces, todas las chicas agárrense el cabello, son las muertas que un día tuvieron en el cuerpo, nada más. Bien, pero hay que cuidarlo. Sí, cada cuánto hay que bañarse. O sea, no bañarse completo, sino lavar el pelo, propiamente dicho. Todos los días. Las chicas, no sé Todos todo. los días. ¿Ah? Todos los días. ¿Todos los días? Sí. Que las chicas se bañan todos los días con el pelo. Eso no. No. ¿Por qué? No. A ver, un día sí, un día no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Tipo del pelo secar. Ya, vamos a ver otros mitos que existan por ahí. Vamos, doctor, ¿qué dice usted? No, doctora, ¿qué dice usted? ¿Todos los días se baña el pelo? No. ¿Y por qué? Que da flojera secarse. Entonces, doctora, acá, usted, ¿se lava todo el día el pelo? Cuando está procesado no puedo bañárselo, no se nos salen los químicos y se sale el choquito. Ya. Por allá, doctora, ¿todos los días no lava el pelo? ¿Por qué? Ai, doutor, porque as coisas é caro, né? Que o shampoo é caro. Não, mentira, porque lavar todo Verdadero dia. factor, verdadero factor por los cuales no van a lavarse el pelo es caro. Y dos, el agua aquí en Santa Cruz, ¿qué tiene? Mucho cloro, ¿verdad? Es tanto que nos destroza, ¿sí o no? ¿Sí? El cloro en realidad es lo que nos destroza acá. Bien, recordemos que el agua de Santa Cruz no viene de lluvia. El agua de Santa Cruz sacamos de la región subterránea. Y como dentro de la tierra puede haber microorganismos, por eso colocamos mucha cantidad de cloro. De tanto que las duchas se tapan, hacemos hervir una caldera y ahí llegan de cloro, ¿no? Entonces sí, por ese factor les vamos a sacar. Pero chicos y chicas, todo el tiempo hay que lavarse el pelo. Porque si no nos lavamos el pelo, doctor, este mismo sebo se va a quedar aquí. Y eso es lo que nos puede crear hasta patologías. Es más, recuerden que el sebo es pegajoso. Va a haber microorganismos que pueden entrarse dentro de este sebo. Y no solamente se van a quedar acá y colonizar, sino que este puede perfundir al folículo y puede crearnos patologías como foliculitis o como otros tipos de lesiones. Bien, entonces el pelo es un mito de que no hay que lavarse un día sí, un día no. Todos los días hay que lavarse, hay que sacar ese sí. ¿Se entendió? ¿Sí? Ah, pero que se va a caer mi pelo. No hay problema. ¿Por qué? Solamente entre 100 y 150 folículos pilosos se caen por día. Si se bañan una vez, un día sí, un día no, pues cuando se bañan va a caer ¿cuántos? 300. Van a decir, está cayendo mucho, entonces no me lavaré más. Bañan cada 3 días el pelo. Muy bien, van a caer ¿cuántos? 450 y así sucesivamente. Se bañan, es normal que se caiga esta cantidad de pelo. ¿Listo? ¿Bien? Hay patologías del pelo, vamos a hablar un día específicamente de todas estas patologías. Pero para terminar la parte del pelo, vamos a recordar que el pelo tiene 3 capas, o 3 fases. Su primera fase, doctores, va a ser la de la creación del pelo. El folículo piloso, si bien crece el pelo, pero aún no es expulsado. Su segunda fase, doctores, va a ser de un crecimiento del pelo. Y la tercera fase va a ser de la caída del pelo. ¿Todos los días se van a caer pelos entonces? Sí, es normal. Entre 100 y 150 folículos por día. Si caen más, doctores, nos van a crear patologías de la alopecia. Vamos a ver cómo se trata. Vamos a ver cuáles van a ser las causas. Pero su fase, recuerden, producción, crecimiento y caída. ¿Cuánto tiempo va a llegar a vivir un pelo? Vivir, podemos decirlo teóricamente porque sabemos que son células muertas. Aproximadamente entre 3 a 4 meses. Es normal de que cada 3 a 4 meses sintamos de que va a haber una mayor liberación de folículos, una mayor liberación de caída de pelo. ¿Bien? Es natural, es fisiológico. ¿Bien? Ahora, una vez nosotros vamos a ver este pelo, vamos a pasar a la segunda capa de células muertas. Y esta parte de las uñas. ¿Bien? Si bien la dermatología de la misma manera
estudia la piel, va a estudiar las uñas, porque cualquier tipo de patología somos nosotros los que vamos a tratar. Bien, cuando hablamos de las uñas, no sé qué pasó acá, no la ñ. Bien, cuando hablamos de las uñas, doctores, igual dijimos que son células muertas. Y las células, muy bien, se van a encontrar ¿dónde? Los dedos, en la punta de los dedos. Esta uña va a tener capas de la misma manera y sectores. El sector que se encuentra por debajo de nuestra piel, debajo de la cutícula, como lo conocemos, se va a llamar eponiquio. Este sectorcito, doctores, se llama eponiquio. Y este eponiquio, doctores, todas las personas van a tener. Mismo retirando al lado las uñas, el eponiquio aún continúa. Y este eponiquio, su función va a ser de crear estas cantidades de células muertas y poder crear esta queratina, que va a ser lo que nos va a crear la capa ungual. Pero bien, este sector del eponiquio, como el link que se encuentra aquí abajo, tiene una capa protectora. Esta capa protectora que se va a llamar, ¿qué dijimos? La cutícula. Muy bien. Esta cutícula, doctores, su función va a ser de protección. Y aparte, doctores, en esta región de la cutícula existen altos elementos antiinflamatorios, los cuales, cada vez que exista cualquier tipo de microorganismo, su función de esta va a ser poder evitar de que nos produzca inflamaciones e infecciones. A todos los chicos acá, no a todos los chicos, ¿se retiran las cutículas, sí o no? ¿Por qué? Por estética. Pero habría que retirarlas si vemos ahora la parte de la función. No, pero doctor, se ve feo. Ya, muy bien. Se van a dar cuenta, doctores, que si se retiran las cutículas pueden producirse inflamaciones. ¿A quién le ocurre la inflamación cuando se retiran las cutículas? ¿Sí? ¿Por qué? Existen dos cosas. Estoy retirando esa capa de la función de la protección y dos, los elementos con los cuales están retirando no están siendo totalmente estériles. De aquí en adelante, doctoras, más que todo, porque ustedes van más a esos lugares, algunos doctores también van a cuidarse las uñas. Bien, ¿qué es lo que me van a hacer? Van a tener sus propios elementos para poder ir a cortarse las uñas. Bien, su propia navaja, su propia tijera, su propio corta uñas, su propia cosa. ¿Por qué? No sabemos si las manicures lo esterilizan o no. Y si están haciendo un corte, ¿será que puede haber sangre en ese lugar, sí o no? ¿Sí? Y si hay sangre y no lo esteriliza, puede haber una patología que se llama y estas dos son muy fuertes. Entonces, si esa persona que está trabajando muy bien no la esteriliza, puede contagiarles a ustedes rápidamente con estas dos patologías. Hay que ser muy, pero muy cuidadosos. Recordemos que es capa de protección. Y retirar esta capa de protección con mayor facilidad le puede ingresar a estas dos patologías. Bien, ahora tenemos la cutícula, tenemos el eponiquio. Toda esta capa que va a estar, lo que podemos observar como uña propiamente dicha, lo vamos a llamar de capa ungual o lámina ungual. Bien, capa ungual o lámina ungual. Y si se dan cuenta, la uña, doctores, va a haber un pedacito blanco que no tiene conexión con la piel, ¿sí o no? Sí, lo que cortamos totalmente. A eso le vamos a llamar el famoso eponiquio. Bien, entonces tenemos epiniquio, capa ungual y eponiquio. Bien, y toda esa piel que está por debajo no se va a llamar de epidermis, se va a llamar ¿qué? El lecho de la piel. Bien, entonces es importante saber estas capas porque cuando hablemos de patologías, más que todo fúngicas, pueden ingresarse a este lugar. Y si bien la bacteria, el virus y los parásitos necesitan de materia viva para poder subsistir, no hay tanto por esas patologías a nivel de la uña. Pero sí va a haber el hongo. El hongo, doctores, no necesita de un elemento vivo para poder vivir. Más aún, son células muertas. El hongo automáticamente se ingresa dentro de estas células muertas y comienza a procrearse. A ese tipo de patología la vamos a llamar bien de onicomicosis. Hoy vamos a hablar cómo tratar la onicomicosis y vamos a ver que aquí en Bolivia existen altas cantidades, es más, en Brasil también, pero más en Bolivia, porque aquí en Bolivia utilizamos más el zapato cerrado, ¿sí o no? ¿Sí? En Brasil utilizan más las hawaianas, ¿verdad? ¿Sí? Las sandalias. Entonces eso va a hacer que ventile. Pero aquí van a ver que la comunidad boliviana más que todo utiliza el zapato cerrado. Y
vi que zapato cerrado, doctor, es lo que va a producir mayor cantidad de humedad, mayor producción de hongos, y vamos a ver qué tipo de hongos existen, cómo se trata y sus complicaciones. Bien, entonces ya sabemos la U. Ya lo tenemos. Doctor, ¿Sí? ¿y eso como esmalte que utilizan para hacerse crecer las uñas, que se lo ponen? Muy bien. Vas a ver que si consumís mayor cantidad de proteínas, tu cuerpo metaboliza todas esas proteínas, crea y va a crecerte más el pelo, como también te va a crecer más las uñas y más duras todavía. Pero si no consumimos proteínas, van a ver que se les van a quebrar las uñas, se les va a caer el pelo, se va a quebrar el pelo. Entonces, son células muertas. No me sirve introducir vitaminas en estos lugares. ¿Por qué? Porque no tienen consumo de vitaminas, son células muertas. ¿Se entendió? Es todo eso marketing, por si acaso. Ahora, te dices vitaminas vía oral, no por esmalte, vitaminas vía oral. Recuerda que tu cuerpo tiene mayor vitamina, va a tener mayor metabolismo y sí, te van a crecer las uñas y te van a crecer el pelo. Se van a dar cuenta que dicen, no, consumí hay unas gomitas, ¿cómo se llama? Gomitas. ¿Ah? Gummy, ¿sí? Gummy Hair, Gummy Hair es una empresa muy conocida en Brasil. Los Gummy Hair, por ejemplo, son vitaminas, tienen proteínas de la misma manera y como tienen estos elementos, eso es lo que me está causando mi metabolismo y por eso me crece el pelo y las uñas. Bien, pero no quiere decir que van a trabajar directamente en este lugar, sino es una segunda medida. Bien, consuman comida, la comida es lo que igual es va a tener. Vamos por acá, doctores. Segunda cama. Glándulas sebáceas. Si bien dijimos que la glándula sebácea había liberación en el folículo piloso, también tenemos dos tipos de glándulas sebáceas. Bien, estas glándulas sebáceas, los doctores, se van a llamar con mayores cantidades de conjunto áreas seborreicas. Y las áreas seborreicas de nuestro cuerpo va a ser la región central de la fascia, o la sector de la cara, con palabras, la parte central, la parte región del pectoral, la región intraescapular, aquí atrás, y la región inguinal. La mayor cantidad de glándulas sebáceas. Su función, doctores, ya dijimos, era creación del sebo, y esta creación del sebo, eliminación de toxinas y sustancias. Muy bien. Estos, doctores, como les digo, siempre hay que tomar baño por eso, porque vamos a retirar este sebo y vamos a proteger. Para una patología, doctores, que por ejemplo aquí se junta el sebo, ingresa y se inflama. Y cuando se inflama, ¿eso qué patología se llamaría? Acné. Muy bien. El acné es una inflamación de la glándula sebácea. Tenemos también un fármaco que en Brasil también se utiliza bastante, ¿no? En Brasil, la dermatología bastante avanzada. Y hay un fármaco que se llama el Procutan, o la isotretinoína, como le llamamos aquí en Bolivia. ¿Cuál es su función de esta? Simplemente atrofia de la glándula sebácea. Si la glándula sebácea no produce sebo, si no produce sebo, va a haber acné. ¿Muy bien? Vamos a ver igual un día que estemos hablando del puro acné, la farmacocinética de este fármaco, cómo van a trabajar estos pequeños organismos. Muy bien. Vamos a pasar a la próxima. Casi estamos terminando, chicos. Muy bien. Glándula sudorípara. En la glándula sudorípara tenemos dos tipos de glándula sudorípara. Tenemos las glándulas apócrinas y las glándulas exocrinas. Bien. Glándulas apócrinas y glándulas exocrinas. Estas dos glándulas, doctores, se encuentran dispersas por todo el cuerpo, en lugares con mayor cantidad y otros con menores cantidad. Las glándulas apócrinas, doctores, van a ser la mayor cantidad en la región de zona axilar, zona ingal y en la región de los pliegues mamarios. Bien, y en otros lugares donde va a haber de mayor liberación de este tipo de sustancias, el sudor. Dijimos que el sudor era para ayudar a la termorregulación, pero también la eliminación de toxinas. Estos tipos de glándulas también dentro del estudio aún las hablan como las famosas feromonas. Si bien el ser humano, las feromonas no tienen un papel tan importante, se está estudiando desde el día de hoy cómo más o menos funciona. En los animales sí podemos entender cómo funciona correctamente una feromona. Las feromonas de los animales son mucho más potentes que las de los hombres. ¿Bien? ¿Y cómo va a tratar esta feromona? ¿Alguien sabe qué es feromona? ¿No? Bien. Cuando hablamos de las feromonas, doctores, van a ser este tipo de sustancias que también pueden estar dentro del sudor. Y su función, doctores, va a ser de poder tener una atracción. Las mujeres, el sexo femenino, cada vez que
está en la etapa ovulativa, bien, etapa fértil, entrando en la etapa fértil, automáticamente va a haber mayor liberación de feromonas. Y estas feromonas va a ser lo que cree mayor atracción. El hombre entonces siente estas feromonas y va a tener atracción por la mujer. Entonces cuando tengan su corteja, doctores, los chicos van a darse cuenta que en la fase ovulativa va a estar más bonita. Entonces igual, si no, simplemente son esa captación de feromonas. Bien, esto en los animales es mucho más potente. Por eso se van a dar cuenta que los animales, por ejemplo, un perro con el celo, se juntan 8, 5, 6, 10 perros alrededor, es mucho más potente. El ser humano, imagínense, se ocurriría eso, ¿no? Una persona que es ovulativa y todos los hombres querían estar ahí. No existe. No existe eso tanto en los hombres. Pero, como recuerden, se está estudiando hasta el día de hoy. Son cosas interesantes que está dentro de la piel. Bien, pero bueno, una vez pasando esto, doctores, vamos a decir que nuestra función de este lugar era la producción de tiritis supurativa. Entonces, esto nos puede provocar bastantes lesiones al inicio, pero también a la prolongación. Tenemos patologías tanto de mayor cantidad de creación de sudor, como también tenemos una patología cuando estos conductos se tapan. Cuando los conductos se tapan, doctores, va a ser lo que vamos a llamarlo muchas veces de la creación de milium. Vamos a hablar de una patología sexual, vamos a hablar específicamente de las reduccionistas. Pero también, doctores, cuando existe mayor liberación de este sudor, lo vamos a llamar la famosa hiperhidrosis. ¿Conocieron a las personas que comienzan a transpirar bastante las manos? ¿Sí? A otras personas, doctores, que por más que estén en un frío de 15 grados, 14 grados, como hace en invierno acá, igual continúa transpirando la mano. Es más, está escribiendo y comienza a mojar el papel. Está escribiendo y comienza a mojar el banco. ¿Conocieron alguna vez a una persona así? ¿Sí? Se llama la hiperhidrosis. Alteraciones patológicas de esta glándula. Igual, cuando estamos hablando de esta, vamos a ver el tratamiento. ¿Qué podemos utilizar para poder eliminar ese sudor? ¿Bien? Y tenemos las otras, que van a ser las glándulas exógenas. Y en estas glándulas exógenas, miren qué es lo que nos dice. Están en toda la superficie corporal, ciclo de drenaje directamente en la piel a través del conducto acrosilígico, ¿no? Estos conductos. Patologías como la miliaria cristalínica, miliaria rubra o brote del calor. Muchas veces ustedes van a dar cuenta, doctores, que comienzan a transpirar, ¿sí? Hay mayor liberación de toxinas y no tanto como feromonas en este tipo de sustancias, pero ese tipo de elementos químicos pueden irritarnos a la piel. Acá nosotros lo conocemos como el famoso pitaín, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuál es el pitaín? Cuando ustedes comienzan a transpirar bastante y comienza a haber lesión de la piel, el sudor es tan químico, tan tóxico que nuestra misma piel lo irrita, a veces entonces vamos a llevar el famoso brote de calor. Y la miliaria cristalínica y la miliaria rúbrica de la misma manera. Va a ser cuando se obstruye este conducto y el sudor comienza a almacenarse bastante. ¿Muy bien? Igual que la glándula sebácea cuando se obstruía, ahora esto va a ser por la cantidad de sudor. De la misma manera, doctores, esa capa queratinizada, ¿se acuerdan de las células del epidermis? Cuando no nos exfoliamos, cuando no nos bañamos, también puede tapar estos conductos y nos puede provocar lesiones de este tipo de glándulas. Bien, doctores, para terminar, lo que dijimos a un inicio, la difusión del cuerpo, o sea, la irrigación de nuestra parte de la piel, del epidermis, era por difusión pasiva, gracias al plexo superficial y al plexo profundo, y esto es lo que se va a encontrar dentro del tejido subcutáneo, ¿no? La tercera capa más que todo. Y para que tengamos la próxima clase un poquito más, ¿cuáles son las funciones de la piel? Protección, creación de vitamina D, termorregulación, absorción y excreción de sustancias, sentido del tacto y el sentido de la defensa. Si bien aquí hablamos de protección, las células de Beckel, sentido sensorial y de defensa, hablamos de las células de Langerhans. Hablamos de absorción y excreción de sustancias, que eran las glándulas sebáceas con las glándulas sudoríparas. Y hablamos de la termorregulación, que nos caída del pelo y el sudor. Esta de aquí no la hablamos, ¿se dan cuenta? ¿Sí? ¿Y por qué no hablamos de esa creación de la vitamina D? Porque tal vez no se dieron cuenta. Los melanocitos, su función va a ser de poder captar los rayos ultravioleta. Para poder captar los rayos ultravioleta, si bien nos crea esa cantidad de melanina, también su función va a ser de poder absorber este rayo ultravioleta, oxidarlo, y una vez que lo oxida, nuestro cuerpo crea la vitamina D. Esta vitamina D, doctores, es muy importante
Hoy en día lo están tratando como hormona. No podemos llamarlo hormona propiamente dicho porque no está creada en una glándula. ¿Bien? Pero cuando nosotros hablamos de esta vitamina D, su función, doctores, principal va a ser la absorción de calcio en nuestro intestino. Tenemos un paciente con osteoporosis. Ese paciente con osteoporosis mayormente son pacientes adultos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y por qué? Uno, porque la absorción de calcio disminuye. ¿Y por qué disminuye la absorción de calcio? Porque estos pacientes ya no están tanto tiempo expuestos al sol. Si bien la exposición al sol es buena para la creación de la vitamina D, en altas cantidades puede ser maligno, que nos van a crear mutaciones de los melanocitos, del cáncer de piel. Entonces, ¿cuándo es el tiempo que tenemos que tener exposición al sol? De preferencia, doctores, entre 10 y 15 minutos en la mañana y al atardecer. La literatura nos dice entre las 8 y las 9 de la mañana. En Santa Cruz cambia, doctores. ¿Bien? Se van a dar cuenta, a las 8 de la mañana ya no estaba quemando el sol, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Aquí en Santa Cruz, en este tiempo, por lo menos entre las 6 y 7 de la mañana es el horario correcto para la absorción del sol. Bien, la absorción de estos rayos ultravioletas. Y eso nos crea la vitamina D y, como les digo, nos ayuda a la absorción de calcio. Tengo un paciente con osteoporosis, le voy a dar calcio vía oral. Si no hay vitamina D, no se absorbe el calcio. Tal como hay grasa, se sale. Bien, entonces, señor, tome calcio, perfecto. Póngase al sol. Que tengo un paciente que está postrado en cama, que está dentro de una UTI, no puede salir al sol. Por eso vemos que la mayoría de cantidad de calcio que consumimos en forma de comprimidos ya viene adicionado vitamina C. Viene para su internado, porque en el internado, cuando vean el tratamiento de osteoporosis, viene solamente calcio en los comprimidos. Aumenten ahí más suplementación de vitamina D. Bien, eso es muy importante para trabajar eso. Pero se dan cuenta que la piel no solamente trabaja a la parte bonita, a la parte estética, sino otras patologías como el traumato pueden empezar. ¿Listo? ¿Sí? Sí. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Ninguna? Bastante información, ¿no? Esta semana, la otra semana, doctores, de la misma manera va a ser con bastante información. La otra semana vamos a hablar tipos de lesiones dermatológicas. Vamos a hablar conceptos puros. ¿Qué es pápula? ¿Qué es úrsula? ¿Qué es mácula? ¿Qué va a ser un tumor? ¿Qué va a ser? Eso va a ser un poquito pesada, voy a llamarlo así. Pero es importante para que aprendan los contenidos. Si aprendemos cómo funciona la piel, y aprendemos la característica de las lesiones, doctores, cualquier patología de aquí en adelante nos va a ser sencillo poder entender. ¿Bien, chicos? Sí. ¿Sí? Bien, van a hacer un papel bien con su nombre y sus registros.